Y si te dijera que una historia olvidada enterrada profundamente en el libro de Génesis contiene la clave para entender toda la trayectoria de la historia humana y tu relación con lo divino, esto no es solo un relato de reyes antiguos y batallas. Es el misterio de un solo hombre que apareció y desapareció sin dejar rastro. Y sin embargo, su influencia reescribió para siempre las reglas de la religión. Si pasamos por alto este secreto, el verdadero poder de la fe misma se diluye y se vuelve distante. Estamos hablando de un enigma que podría desafiar nuestras suposiciones más fundamentales. Un hombre sin familia registrada, sin certificado de nacimiento y sin tumba. Piensa en eso por un momento. Cada figura importante en la Biblia tiene un linaje, una historia rastreable, que valida su autoridad. Pero, ¿qué sucede cuando un personaje simplemente se manifiesta? ¿De dónde proviene su autoridad? ¿Y por qué su nombre Melquisedec? Es la piedra angular sobre la cual el apóstol Pablo construye su argumento más poderoso sobre la supremacía de Cristo. Debemos regresar al polvoriento campo de batalla del mundo antiguo para desenterrar esta verdad, porque en el momento en que este rey sacerdote entra en escena, todo lo que creíamos saber sobre la ley espiritual se derrumba. Para apreciar la revelación de Melquisedec, primero necesitamos preparar el escenario en el antiguo Oriente Medio, un paisaje caótico definido por luchas de poder despiadadas. Era una época en la que la fuerza hacía el derecho y frágiles reinos surgían y caían constantemente. Nuestra historia comienza en medio de la Guerra de los Reyes, donde una coalición liderada por el tiránico Chedorlaomer de Elam había sometido brutalmente a 5 gobernantes locales, incluidos los reyes de Sodoma y Gomorra. Esto no fue una escaramuza. Fue un choque épico por la supremacía regional, y las apuestas eran existenciales. Atrapado en el fuego cruzado estaba Lot, el sobrino de Abraham, quien más tarde sería renombrado Abraham. Lot fue capturado, sus bienes confiscados, convirtiéndose en daño colateral, en un gran juego de poder. Este acontecimiento obliga a Abraham, un simple patriarca y nómada, a ponerse bajo los reflectores. Él no era un rey militar, era un hombre del pacto. Sin embargo, armado solo con 318 siervos entrenados nacidos en su propia casa, lanzó una atrevida, casi suicida incursión nocturna contra las fuerzas dominantes. El resultado fue una victoria milagrosa y decisiva. Abraham recuperó todos los despojos, liberó a Lot y restauró la justicia. Su triunfo no solo revirtió el destino de Sodoma, consolidó su legado como un líder divinamente favorecido, temido y respetado en toda la región. Es en esta cima de gloria terrenal cuando Abraham regresa victorioso y se espera que sea aclamado como un gran conquistador, que llega el verdadero misterio celestial. Ahora, el escenario está preparado para un acontecimiento tan profundo y disruptivo que sus ondas llegarían hasta el Nuevo Testamento casi 2000 años después. Cuando Abraham regresa de la matanza de los reyes, una figura se adelanta. No un monarca rival, no un funcionario local, sino Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Esta entrada no es simplemente una presentación, es una declaración teológica absoluta. El texto bíblico, un documento meticulosamente obsesionado con el linaje y la ascendencia, no provee ningún contexto para este hombre. Génesis 14. No menciona a su padre ni a su madre, ni su nacimiento ni su muerte. Aparece completamente formado, realiza un deber sagrado, y luego desaparece. Esta omisión sin precedentes no es un error. Es la primera pista de que Melquisedec existe fuera de las limitaciones normales del tiempo y el orden humanos. Considera el doble título que lleva rey y sacerdote. En el mundo antiguo y particularmente dentro del futuro sistema israelita, estos dos roles estaban estrictamente separados. Nadie podía ocupar ambos. Sin embargo, Melquisedec encarna la unión perfecta entre la autoridad gubernamental rey y la mediación divina sacerdote. Su nombre en sí es una declaración profunda. En hebreo, Melech Tzedek se traduce literalmente como Rey de Justicia. Esto es más que un nombre. Es un atributo divino. Él gobierna no solo conforme a la ley humana, sino conforme a la justicia perfecta e inherente de Dios. Además, es el Rey de Salem, un nombre derivado directamente de Shalom, que significa paz. Así, Melquisedec se presenta como el Rey de Justicia.
y rey de paz, gobernando sobre la misma ciudad que más tarde se convertiría en Jerusalén. Sus acciones son igualmente simbólicas. No ofrece un sacrificio animal tradicional al encontrarse con Abram. En cambio, saca pan y vino. Este detalle aparentemente insignificante, en la narrativa antigua, retumba con simbolismo profético. Se conecta directamente con el rito cristiano de la Eucaristía, la cena del Señor donde Cristo mismo ofrecería más tarde esos mismos elementos sencillos como símbolo de su cuerpo y su sangre eternos. La ofrenda de pan y vino de Melquisedec señala que su pacto y su adoración son totalmente distintos y superiores al sistema de sacrificios de sangre que la ley de Moisés establecería después. Él opera bajo una ley espiritual completamente diferente, premosaica eterna. El puro misterio que rodea su genealogía es precisamente lo que le da su poder en la teología cristiana. El libro de Hebreos, escrito siglos después, aprovecha estratégicamente esta falta de linaje, declarando que es sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino que hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Hebreos 7:3. Esta descripción es crucial, puesto que el sacerdocio levítico requería un linaje de sangre específico y rastreable desde Aarón. El hecho de que la genealogía de Melquisedec sea invisible sugiere que su autoridad no es terrenal ni temporal, sino celestial y eterna. Es sacerdote por decreto divino, no por derecho de nacimiento humano. Por lo tanto, su propia existencia y el silencio que rodea su origen lo señalan como la única persona en la Escritura que puede prefigurar legítimamente la naturaleza eterna de Cristo. Su aparición nos desafía a mirar más allá de lo físico, lo documentado y lo histórico, y reconocer que a veces las figuras más importantes de la fe son aquellas cuya autoridad trasciende los límites del tiempo humano. Este es el momento decisivo que consagra la superioridad de Melquisedec, sobre todo el sistema mosaico que aún estaba por venir. Después de su resonante victoria, Abram se encuentra con Melquisedec, y la respuesta del gran patriarca no es nada menos que revolucionaria. Abram, el receptor de la promesa más poderosa y unilateral de Dios, el hombre que engendraría una nación y llevaría el pacto, se inclina ante este misterioso sacerdote y le da la 10ª parte de todo lo que había capturado. Este acto, la entrega del diezmo, no es una simple transacción. Es una profunda sumisión teológica y reconocimiento. ¿Por qué es tan crucial este detalle? Primero, considera el momento. Cuando ocurre este intercambio, la ley de Moisés todavía se encuentra a siglos de distancia. El sacerdocio levítico, que mandaría la práctica de diezmar para sostener a los sacerdotes, aún no existe. Sin embargo, Abraham reconoce voluntariamente una ley espiritual superior y preexistente. Esto revela que la autoridad que ejerce Melquisedec no se basa en una ley escrita y temporal, sino en un decreto divino y eterno. Su sacerdocio es el modelo original. El sacerdocio levítico no es más que una sombra. Segundo, considera a las partes involucradas. El libro de Hebreos 7:4-7 utiliza más tarde este mismo incidente para construir un argumento monumental. Los levitas que recibían los diezmos bajo la ley eran descendientes de Abram. Pero Abram paga diezmos a Melquisedec. La lógica es irrefutable. El menor es bendecido por el mayor. Al recibir el diezmo de Abram, Melquisedec demuestra una incuestionable superioridad espiritual sobre Abram. Si el antepasado es menor que el sacerdote, entonces los descendientes también son inferiores. Esta única interacción en Génesis 14 demuele sistemáticamente cualquier pretensión de autoridad espiritual definitiva para todo el sistema levítico. Las implicaciones para los creyentes hoy son asombrosas. Esto prueba que el sacerdocio que realmente importaba nunca fue uno basado en linaje humano, tribu o requisitos físicos, sino siempre en un juramento divino y en una vida eterna. Cuando entendemos esto, nos damos cuenta de que nuestro acceso actual a Dios por medio de Cristo no es un arreglo temporal ni un sistema religioso nuevo. Es el cumplimiento del diseño original y superior establecido incluso antes de que comenzara la ley. La sola aparición de Melquisedec validó la futura transición de un sacerdocio atado a la fragilidad de la vida humana
y a un ciclo repetitivo de sacrificios, a un sacerdocio anclado en la inmortalidad del Hijo de Dios. Su disposición a aparecer y recibir ese diezmo proporcionó la bisagra histórica necesaria sobre la cual la teología del Nuevo Testamento y nuestra fe moderna se inclinarían de manera irrevocable. Si el encuentro de Génesis 14 preparó el escenario para la autoridad superior de Melquisedec, fue el rey David, siglos después, quien consolidó su papel como la sombra profética definitiva del Mesías venidero. En el Salmo 110:4. Un pasaje profundamente mesiánico y profético. David cita un oráculo de Dios. El Señor ha jurado, y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esta sola y poderosa frase crea inmediatamente una paradoja teológica para el pueblo judío. El propio David no era sacerdote. Era rey perteneciente a la tribu de Judá. Además, ningún sacerdote levítico podía ser llamado sacerdote para siempre, ya que su ministerio era temporal, limitado por la edad, y en última instancia, terminado por la muerte. Esta profecía señalaba a una figura futura que ostentaría tanto el título eterno de rey, como el oficio eterno de sacerdote. Este pasaje es la pieza clave que los autores del Nuevo Testamento usan para establecer el sumo sacerdocio de Cristo. El autor de Hebreos argumenta brillantemente que puesto que Dios mismo juró un juramento para establecer un sacerdocio fuera de la ley levítica, la antigua ley quedó obsoleta. Jesucristo, aunque de la tribu de Judá, es declarado sumo sacerdote porque su sacerdocio no se deriva del linaje físico, sino del poder de una vida indestructible. Este cambio es crítico. El antiguo sacerdocio era terrenal y fracasaba debido a la fragilidad y mortalidad humanas, requiriendo la repetición constante de sacrificios. El nuevo sacerdocio es celestial, eterno y perfecto, porque el sacerdote mismo es inmortal, y su sacrificio fue ofrecido una vez y para siempre. El misterio persistente que rodea la naturaleza eterna de Melquisedec valida directamente la autoridad de Cristo. Debido a que Melquisedec es descrito como alguien que no tiene principio de días ni fin de vida, sirve como una ilustración viva de un oficio eterno que existe independientemente del ciclo vital terrenal. Por eso muchos estudiosos consideran la posibilidad de que Melquisedec haya sido una cristofanía, o al menos una figura creada especialmente por Dios, para reflejar la naturaleza divina del Hijo. Su función no era ser una nota a pie de página histórica, sino un fundamento doctrinal. La importancia para nosotros es que nuestra relación actual con Dios no está mediada por un agente humano temporal, sino por un sacerdote eterno y vivo que ministra constantemente en el santuario celestial. Esta seguridad de la naturaleza eterna de nuestro sumo sacerdote es el don más profundo derivado del estudio del singular orden de Melquisedec. El poder de la historia de Melquisedec explota cuando viajamos del polvo de Génesis a la enseñanza revolucionaria de los escritores del Nuevo Testamento. Ya no estamos simplemente enumerando hechos. Estamos presenciando cómo se despliega un plano divino que confirma que la breve y peculiar situación de Génesis 14 fue un anticipo deliberado del Mesías. Considera la dramática situación de liderazgo que introdujo Melquisedec. En todos los demás sistemas antiguos, y ciertamente en la futura ley israelita, el rey y el sacerdote estaban estrictamente separados. Pero Melquisedec, caminando por la tierra como ambos, planteó inmediatamente un desafío teológico al statu quo. Esto no fue una anomalía histórica. Fue Dios estableciendo el precedente supremo. Permitió que los apóstoles declararan de manera definitiva que Jesús era la única figura que podía cumplir la promesa mesiánica. Se sienta en el trono de David como Rey de Reyes eterno, mientras al mismo tiempo se mantiene como sumo sacerdote, intercediendo perfectamente por nuestras almas. Su doble papel resuelve la necesidad del mundo de un gobierno perfecto y una mediación perfecta. Luego observa la profunda situación de la mesa. Cuando Melquisedec se encuentra con Abraham, pasa por alto los sacrificios animales tradicionales de la época y saca únicamente pan y vino. Este punto simple pero poderoso es el corazón de la conexión. Avanza 2 milenios hasta la última noche con los discípulos. ¿Qué hace Jesús?
toma esos mismos elementos y los declara señales de su cuerpo y su sangre, el fundamento del nuevo pacto eterno. Esto no es una mera coincidencia. Es un eco divino que confirma que la autoridad de Cristo y su nueva forma de adoración existían antes de Moisés. La mesa melquisedeciana fue un adelanto cinematográfico de la cena del Señor, validando la supremacía de su sacrificio. Finalmente, la más dramática situación de la existencia. La genealogía ausente de Melquisedec nunca fue un descuido histórico. Fue una declaración milagrosa. La Biblia lo presenta como alguien que no tiene principio de días ni fin de vida, simbolizando una existencia indestructible necesaria para el oficio eterno. Esta seguridad es crucial para ti, creyente moderno. El sacerdote que media por ti hoy no es un ser humano temporal sujeto a la muerte, sino el Hijo de Dios inmortal. La misma presencia de Melquisedec en la narrativa antigua proporciona la evidencia innegable de que el sacerdocio de Cristo está anclado en el poder de una vida que jamás puede ser extinguida. Toda la situación en Génesis fue diseñada para preparar la historia para el momento en que nos demos cuenta. Melquisedec es la razón por la que sabemos que el poder de Jesús no tiene límites. La historia de Melquisedec, en última instancia, sirve como una poderosa garantía sobre nuestro futuro y el destino final de la humanidad. Si el sacerdocio temporal de Leví fue incapaz de alcanzar la perfección, el sacerdocio eterno de Melquisedec, plenamente encarnado en Jesucristo, garantiza una relación duradera y perfecta con Dios. Entender el orden melquisedeciano cambia fundamentalmente nuestra visión de la obra continua de Cristo. Él no solo murió por nosotros, vive por nosotros. Su ministerio no terminó en la resurrección. Ahí comenzó su fase eterna. Hoy Jesús, nuestro sumo sacerdote, está ministrando continuamente en el verdadero santuario celestial, sin estar limitado por leyes terrenales, tiempo o mortalidad. Esto significa que nuestra intercesión es perfecta. Nuestro acceso al Padre está garantizado, y el poder purificador de su sacrificio permanece absoluto. Los sacerdotes levíticos tenían que ofrecer sacrificios día tras día. Cristo ofreció su sangre una vez y para siempre, asegurada por un sacerdocio eterno. Este ministerio eterno apunta directamente a la culminación del plan de Dios, el establecimiento del reino final e inmutable. Melquisedec era el rey de Salem Paz, que se apareció a Abraham. En el libro de Apocalipsis, Jesús es revelado como el Rey de Reyes, estableciendo su reino sobre la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, donde la justicia y la paz habitan plenamente. Cada aspecto del carácter de Melquisedec, desde su justicia hasta su naturaleza eterna, prefigura la realidad final y gloriosa, en la que Cristo reinará para siempre. El misterio de Melquisedec no es una curiosidad teológica sin salida. Es la prueba viva de que el plan de Dios siempre fue superior a la ley humana y de que nuestra esperanza está anclada en un sumo sacerdote permanente e indestructible. Esta seguridad nos permite vivir con una valentía audaz, sabiendo que aquel que intercede por nosotros pertenece a un orden superior a toda autoridad terrenal y ministra a nuestro favor por los siglos de los siglos.